¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo noticiero del canal de televisión del Poder Judicial desde el Palacio de Tribunales, un lugar que por estos días está celebrando la cuarta versión de la Semana Judicial, una instancia en que los funcionarios pueden compartir junto a sus familias su trabajo y también disfrutar de una serie de actividades deportivas. Los invitamos a revisar los titulares de esta edición. Tribunal Itinerante de Santa Bárbara funcionó por primera vez en la comuna de Alto Biobío. Ministros de la Corte Suprema se reunieron en jornada de reflexión y analizaron futuro del Poder Judicial. Al menos una vez al mes el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Santa Bárbara va a sesionar de forma itinerante en la comuna de Alto Biobío. Es una medida que va a entregar un mejor acceso a la justicia a las comunidades pehuenches de la zona. 12 comunidades pehuenches habitan en Ralco y sus cercanías en la zona cordillerana de la octava región. El 80% de la población de la zona pertenece a la etnia y durante mucho tiempo no tuvo un acceso fácil a la justicia, ya que recién a 53 kilómetros de distancia está el tribunal más cercano, una realidad que cambió para siempre. El Poder Judicial y el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción implementaron un tribunal itinerante a cargo del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Santa Bárbara. En realidad lo que siento es una alegría muy grande de ser parte de esta iniciativa, un orgullo también de pertenecer en este caso al Poder Judicial y a esta Corte que nos ha brindado un apoyo 100% durante toda esta gestión. Orgulloso de poder conseguir este recurso que es tan importante para la gente de Alto Biobío, lo cual doy las gracias que nos hayan podido entender y escucharnos esta petición y lo cual agradezco también la buena voluntad que ha tenido la magistrada de Santa Bárbara. Durante la primera jornada, el tribunal itinerante vio 4 audiencias de familia, trabajo que se repetirá el segundo martes de cada mes, día seleccionado para constituirse en Ralco y así coincidir con la jornada en la que la población pehuenche baja a la ciudad. Hoy día constituir acá en Alto Biobío es un progreso porque todos los problemas que tienen las comunidades que antes no había porque existía el lonco donde lo arreglaba todo, pero hoy día tiene que ser a través del juzgado. En diciembre comenzarán a verse audiencias en materia penal en Ralco, ya que un 80% de las causas de este tipo del Juzgado de Santa Bárbara proceden de la comuna del Alto Biobío. Luego de 3 días de análisis y debates, concluyeron las jornadas de reflexión 2015 de la Corte Suprema. Durante la instancia, el presidente de la Corte Suprema y los ministros del máximo tribunal resolvieron crear una comisión para analizar temas constitucionales, entre otras medidas. Con el objeto de resolver materias relacionadas con el gobierno judicial y revisar los planteamientos de las asociaciones gremiales del Poder Judicial, entre otros temas, se desarrollaron las jornadas de reflexión 2015 de la Corte Suprema. Se hace un ejercicio y un esfuerzo de buena fe de ver los cambios, las transformaciones, revisar lo que se ha construido para llegar a un mejor devenir del quehacer del Poder Judicial. 3 días de análisis y debates, de los que surgió una comisión que analizará la reforma constitucional propuesta por el gobierno y evaluará las materias que relacionan al Poder Judicial con la sociedad y el Estado. Hemos entrado a analizar en profundidad la realidad del Poder Judicial, la realidad histórica y cultural del Poder Judicial, de tal forma que tengo muchas esperanzas en que vayamos a tener ahora grandes acuerdos y soluciones que van a ser buenos para nosotros y para el país. Otro de los acuerdos es la mesa de trabajo participativa que atienda los planteamientos que las asociaciones gremiales realizan al Pleno de Ministros de la Corte Suprema. Es muy importante que el Poder Judicial se reúna en su conjunto a fin de todos reflexionar sobre los temas que importan los desafíos del Poder Judicial del mañana. Y esto es muy interesante porque va marcando los rumbos y las orientaciones que nosotros vamos dándole al Poder Judicial para que avance para un mejor servicio. La actividad contó con la participación del presidente del máximo tribunal, además de los funcionarios y 16 de los 21 ministros de la Corte Suprema. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya existía un movimiento nacional socialista en Chile. Lo componían académicos, obreros y profesionales, los que organizaron un golpe de Estado para derrocar el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Sin embargo, fueron acribillados en un hecho conocido como la masacre del Seguro Obrero.
Una historia que marcó el fin del nazismo en Chile y que tuvo impensadas repercusiones judiciales. En el segundo gobierno de Arturo Alessandri, un grupo de jóvenes nacionalsocialistas que alzaban la bandera nazi organizaron un golpe de Estado. Un caso que marcó un hito histórico porque por primera vez civiles fueron procesados por traición a la patria e intento de golpe de Estado. El objetivo era que el general Carlos Ibáñez del Campo tomara el poder ante una fuerte crítica a la Constitución de 1925, escrita a puño y letra por Alessandri. Los movimientos sociales de toda orientación política protestaban ante un gobierno conservador, oligárquico y liberal en lo económico. Un proceso de una especie de militarización de la sociedad civil, de algunos partidos políticos, del gobierno, de la ultraderecha representada por el movimiento nazi, y se creó esta tensión que podría haber en cualquier momento un golpe de Estado militar. Los nazis no eran nacionalistas racistas como el movimiento alemán de Hitler, aunque estaban inspirados en sus propuestas, exigían una justicia social y un Estado portaliano. A las 12 en punto del 5 de septiembre de 1931, un grupo de 32 nazis al mando de Gerardo Gallmeyer ocupó la caja del Seguro Obrero donde hoy está el Ministerio de Justicia. Un carabinero desenfundó su arma contra los sublevados, sin embargo, estos lo repelieron y recibió un disparo mortal. En el Palacio de Gobierno, Alessandri ordenó a la policía y a la milicia republicana que rodearan con ametralladoras el edificio. A las 13 horas, una ráfaga de tiros cobró las primeras víctimas. En la Universidad de Chile, 32 nazis también estaban parapetados, pero fueron reducidos de inmediato y expulsados. Apuntados por militares, caminaron con los brazos en altos por Morandé hasta la caja del Seguro Obrero, donde también fueron acribillados. La matanza de esos jóvenes allí, en todas las escaleras del Seguro Obrero, que provocó un tremendo impacto en la población, porque es la primera masacre que no estaba dirigida a trabajadores, sino a gente más bien de grupos medios, muchos estudiantes, gente joven, que no respondía al modelo ni anarquista, ni mucho menos, sino que un movimiento de derecha, ¿no? En total fueron 63 los nazis muertos. Al ser una causa que involucraba uniformados, la justicia debió nombrar a un fiscal militar. La investigación judicial estuvo complicada por las presiones políticas que marcaron el fallo final. Nunca estuvo claro quién fue el culpable de la matanza. Hubo coimas que silenciaron a los militares y el Congreso rechazó una investigación en que eran inculpados. Por orden del presidente Alessandri, los cuerpos de los fallecidos no pudieron ser velados. Las familias tuvieron que ir directo a enterrar a los jóvenes al cementerio general. No se judicializa el actuar de las fuerzas militares y no se termina instituyendo traición a la patria ni ningún otro tipo de figura jurídica en contra de estos jóvenes que fueron, digamos, sobrevivieron a la matanza. Finalmente, el fiscal militar Ernesto Banderas condenó por la masacre a los 4 jóvenes nazistas sobrevivientes. Arriagada, González y Fuentes y Pessoa fueron condenados a 80 años de presidio mayor. Años después, la Corte de Apelaciones sobreseyó a los nazistas e incluso a Carlos Ibáñez del Campo, a quien se le indicó como el autor intelectual de la movilización. Una determinación que se iba a concretar con el indulto del presidente Pedro Aguirre Cerda el 10 de julio de 1940. Quedan no solo impunes en términos de justicia, sino que además en ningún espacio histórico digno de ser recordado. Solo una placa en el Ministerio de Justicia recuerda a los 63 nazistas muertos en la ex caja del Seguro Obrero, e incluso fue un crimen que rápidamente fue silenciado. Carlos Ibáñez del Campo se autoexilió y la masacre permitió al Frente Popular, encabezado por el presidente Pedro Aguirre Cerda, acceder al poder. En la siguiente cápsula educativa les queremos explicar cómo se elige al fiscal nacional. Se trata de un proceso que cuenta con la participación en distintas fases de los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El fiscal nacional es la autoridad máxima del Ministerio Público, organismo autónomo encargado de investigar delitos, presentar cargos contra imputados y dar protección a las víctimas durante el proceso penal.
El cargo de fiscal nacional tiene una duración de 8 años. 90 días antes del término de este mandato, la Corte Suprema inicia un concurso público para elegir al sucesor. Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos: ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado con al menos 10 años de antigüedad y ser mayor de 40 años. Si reúnen los requisitos, los aspirantes al cargo son citados por la Corte Suprema a exponer sus propuestas de gestión en una audiencia pública. Luego de escuchar a todos los postulantes, cada ministro de la Corte vota por 3 candidatos. Las 5 primeras mayorías conforman una quina, que es enviada al presidente de la República. El jefe de Estado tiene 10 días para elegir un nombre y proponérselo al Senado. Si el postulante obtiene al menos 2/3 de la aprobación de los miembros del Senado en ejercicio, es designado como fiscal nacional. En caso que el Senado rechace la propuesta del presidente de la República, la Corte Suprema deberá incluir otro candidato para completar la quina y así repetir el proceso hasta conseguir la aprobación del Senado. El presidente de la Corte Suprema recibió el saludo protocolar del general director de Carabineros, el general Bruno Villalobos. Esta información y otras en el siguiente bloque de contingencia. Como es tradición, el nuevo general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llegó hasta el Palacio de Tribunales para entregar su saludo protocolar al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Durante la reunión, las autoridades dialogaron en torno a temas de interés común para ambas instituciones, como la agenda antidelincuencia. Con motivo de la reforma al sistema penal mexicano en junio de 2016, una delegación de 18 miembros del país norteamericano visitó la Corte Suprema, instancia en la que fueron recibidos por el presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz. Adicionalmente, el grupo compuesto por magistrados, fiscales y directores de gestión judicial de los estados federales conocieron el funcionamiento de los tribunales orales en lo penal y los juzgados de garantía. Todo el interés de esta delegación es con respecto a los sistemas de gestión y administración de tribunales, en lo cual nos dio una exposición muy clara y sobre todo nos hizo énfasis no nada más en las fortalezas, sino en las buenas prácticas y también en las malas prácticas que se han realizado para no llevarlas a cabo. El Poder Judicial y la Asociación de Sordos de Chile firmaron un convenio para fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. El acuerdo de colaboración busca entregar cobertura y un servicio de calidad inclusivo en los distintos tribunales del país. El presidente de la Corte Suprema ha demostrado mucho interés, mucha vocación de servicio público y muy buena voluntad en servir a las personas con discapacidad en general, incluyendo a las personas sordas. Previo al inicio del seminario 10 años de la reforma al sistema de justicia de familia, nuevos desafíos, el sacerdote jesuita Felipe Berríos visitó al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. El religioso también participó como expositor del seminario, donde abordó la marginalidad y el acceso a la justicia. Como una manera de festejar la separación definitiva de los tribunales de justicia como poder independiente del Estado en 1822, la Semana Judicial lo que pretende es ser una instancia que acerque a los funcionarios que día a día trabajan en el Poder Judicial. Desde el Palacio de Tribunales nos despedimos y como siempre los dejamos invitados a que ustedes se sigan comunicando con nosotros en nuestras diferentes plataformas del Poder Judicial. Que estén muy bien.